Micrófono. ¿Ya me veo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Loreli Ortega. Soy la directora general de Saber Ser Autónomo. Me da muchísimo gusto recibirlos con los brazos abiertos en esta su casa que es Saber Ser Autónomo. Esta masterclass está patrocinada por nuestro centro evaluador Saber Ser Autónomo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Bertis Galván, quien llevará durante toda esta tarde, noche, esta masterclass. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias, gracias Loreli por la presentación. Bien, pues en la tarde del día de hoy vamos a iniciar, vamos a hacer la masterclass que prometimos sobre organización del aula de capacitación. Déjenme entonces, bueno, voy a compartir para hacer esta presentación, voy a compartirles la presentación que había preparado. Bien, esta es la portada. Entonces, bueno, vamos a señalar simplemente como un elemento fundamental que el aula de capacitación, ante todo, es un espacio donde todos los elementos que están ahí integrados deben servir para propiciar el aprendizaje. Si no se logra propiciar el aprendizaje con los elementos que se encuentran en el aula de capacitación, entonces el aula no está sirviendo su función esencial de ser un espacio para encontrar un contexto adecuado. Entonces, aquí número dos elementos fundamentales que debemos entender para poder organizar nuestra propia aula de capacitación. Ya sea que el aula de capacitación sea específica, es decir, sea un lugar ideado, idóneo, como puede ser un espacio construido intencionalmente, así pasa en las organizaciones educativas, o puede ser un espacio que puede ser construido por el propio instructor. Muchas veces, muchas organizaciones tienen espacios, aulas de usos múltiples o espacios de usos múltiples que pueden ser a veces salas de junta, pero a veces si el espacio así es adecuado para integrar a más de 15 personas, puede convertirse en un aula siempre y cuando sepamos cómo organizar los elementos que están en el aula y que pueden servirnos para adecuar y propiciar un ambiente de aprendizaje. El primer elemento es que debe crear un ambiente adecuado, ya sea para la discusión, ya sea para la reflexión, para prestar atención o para lo que nosotros hayamos diseñado previamente en lo que es el plan del curso de capacitación. Quiero decir aquí que muchas veces compramos o asumimos mitologías sobre lo que debe ser un aula de capacitación. Por ejemplo, el mito de la formación de mesas en tipo herradura. Se supone que las mesas en organización de herradura, ahorita vamos a explicar un poco más sobre la organización del mobiliario, pero este tipo de organización es adecuado, sí, para motivar, aumentar la interacción de los participantes entre sí, pero es poco adecuado cuando se utiliza para desarrollar una técnica instruccional expositiva, porque las personas están mirando más hacia los compañeros, hacia otras personas que participan en el curso, que hacia el que está haciendo la exposición. Sería mucho más útil que tuviéramos otro tipo de arreglo, como puede ser el de auditorio o el isabelino si queremos hacer una demostración. Pero el de herradura servirá cuando queremos construir una discusión entre los que están participando. No siempre es el caso. El caso es que debemos crear un ambiente adecuado con los elementos del aula y los elementos del mobiliario para el objetivo o para la disposición de las actividades que queremos realizar. Número 2. Constituye un contexto que puede o debe favorecer el aprendizaje. Es decir, cuando las condiciones de iluminación, las condiciones de humedad, por ejemplo, o las condiciones que tienen que ver con el ambiente externo no son adecuadas, no se pueden controlar. Cuando no tenemos condiciones mínimas de seguridad, por ejemplo, entonces el contexto puede no favorecer el aprendizaje. Si las personas no pueden estar en un ambiente propicio, con comodidad, con confianza para desarrollar las actividades que se han planificado, entonces el espacio tampoco puede convertirse en un aula de capacitación. Entonces, lo más importante es entender. Voy a dejar de compartir la pantalla porque aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Porque lo más importante entonces es entender que el espacio que ocupemos puede ser un espacio abierto o puede ser un espacio más controlado como una sala de juntas o un aula explícitamente diseñada para ello. Debemos orientar sus elementos para que sirvan al propósito de lo planificado en el curso de capacitación.
incluyendo la posibilidad de modificar los elementos internos. El mito de que los elementos del aula de capacitación deben estar fijos, inamovibles, también debemos empezar a levantarlo. Si las actividades que nosotros diseñamos, muchas de ellas pueden ser instruccional expositiva, pero vamos a intercalar con actividades que tienen que ver con diálogo, discusión, o vamos a intercalar con actividades que tienen que ver con activación de los participantes, que muchos de estos elementos a la vez tienen que ver con la interacción intensa. Podemos recurrir a juegos competitivos, a juegos de cooperación entre los participantes, y esto supone que por momentos modificaremos las condiciones del aula, el espacio, así como el mobiliario que está dispuesto. Es decir, no siempre la misma pared o el proyector debe estar en el mismo lugar, ni la misma pared es la adecuada para proyectar cualquier tipo de presentación. No siempre el rotafolio debe ir en el mismo lugar. Las mesas no deben ser siempre en herradura o en cualquier otra disposición de manera permanente. El aula de capacitación debemos estar conscientes de que la vamos a modificar en cada curso porque cada curso es específico. Y para ello debemos nosotros saber cómo planificar estas actividades. El conocimiento entonces de los beneficios sobre el aula de capacitación, sobre las modificaciones y los recursos que tenemos en un aula, también nos va a ayudar mucho para poder hacer la planificación de la misma. Voy a continuar con la presentación. Si continúo con la presentación, ahora aquí son los elementos que vamos a señalar. El aula debe crear un ambiente adecuado incluyendo una buena iluminación, es decir, las condiciones que hablamos del contexto. Los pasillos deben ser accesibles, debe haber las condiciones de seguridad mínimas. Debemos garantizar que las personas no van a correr un riesgo, no van a entrar a una trampa donde habiendo un siniestro, un incendio, un terremoto, puedan estar en riesgo su salud o su seguridad. También debemos estar seguros de que los servicios están a la mano, de que una persona puede contar con agua corriente, ir a los sanitarios y contar con la ventilación suficiente. Debemos estar seguros de que lo que estamos diseñando en términos de acústica, lo que estamos pensando que va a funcionar, debemos probarlo con los equipos audiovisuales, con los equipos de micrófono, probarlos que estén funcionales y que la acústica sea la correcta de acuerdo con lo que nosotros estamos diseñando. Y particularmente importante es la organización del mobiliario, puesto que esto crea diferentes ambientes. Un mobiliario diferente puede generar, por ejemplo, en una mesa redonda, puede generar un ambiente de alta colaboración y discusión, mientras que un arreglo de mesas tipo auditorio puede presentar más bien una sensación de tener que poner atención. Nos prepara para escuchar a alguien o a algo, mientras que cuando hacemos un auditorio tipo isabelino, ahorita lo voy a explicar para quienes no lo conocen, pues entonces estamos más a la expectativa, estamos esperando que algo suceda, que nos demuestren algo antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces las personas nos sentimos más cómodas para hablar y discutir si nos sentamos en una mesa redonda y tenemos de frente a todos los demás y no hay una persona que destaque y que por lo tanto emerja como la persona a la que hay que poner atención. Pero en cambio, cuando estamos en una formación tipo auditorio, nosotros no nos vamos a sentir tan cómodos hablando y vamos a estar esperando que otros más hablen. Entonces depende qué quieras, qué es lo que nosotros pensamos o imaginamos, qué es la dinámica del grupo, qué es lo que van a hacer los participantes y qué va a hacer el instructor, es lo que va a determinar fundamentalmente el tipo de arreglo que vamos a llevar a cabo del mobiliario. Y esto quiere decir también que es muy probable que el mobiliario lo tengamos que estar modificando cada vez que cambiamos de actividades y las actividades suponen roles o funciones diferentes del instructor y de los participantes. Bien, en estas diapositivas, en las siguientes, voy a presentarles algunos ejemplos de las formas más usuales de organización del mobiliario. No es que sean las únicas, pero son, digamos, un arsenal de elementos que ustedes pueden utilizar de acuerdo a las condiciones de las actividades que vayan a realizar. La distribución tipo herradura, que es muy común en los cursos de capacitación, es más, yo creo que se excede el uso de esta misma, pero que sin embargo sí es idónea para cierto tipo de actividades. Cuando hacemos actividades que suponen el diálogo o la discusión o el debate
entre los participantes, sobre todo si este debate es de manera intensa, pero que debe estar controlado o conducido por el instructor, es la forma correcta de llevarlo a cabo. Si el instructor es el moderador, tiene un espacio, una visibilidad adecuada, además de que tiene la movilidad dentro de un pasillo central para que pueda dirimir, intervenir, modificar, hacer preguntas y construir conclusiones en el momento que sea adecuado. Mientras que todos los participantes están en una posición en la que pueden mirar a todos los demás, escucharlos con atención y establecer un diálogo entre iguales entre ellos. Evidentemente, el instructor preferentemente debe de estar de pie. Si se llega a sentar, entonces puede llegar a cerrar el círculo y convertirlo en una formación isabelina, en la cual pues puede ser que sea lo correcto si lo que se trata de buscar es que sea una discusión en la cual no exista moderador, en la cual las participaciones sean espontáneas y abiertas, pero sin embargo, si queremos que el instructor sea el que modere, el que dirija, el que haga las preguntas y el que construya la conclusión, es preferente que esté de pie y que utilice el pasillo central para cada vez que va a intervenir para que la atención se centre en él. Esta es la forma correcta de utilizar la formación tipo herradura o el arreglo de tipo herradura. No necesariamente sirve para todas las actividades, ya que si lo que queremos es que las personas presten atención al expositor, es decir, vamos a usar una técnica instruccional de tipo expositiva, lo más probable es que este tipo de formación sea inadecuada, porque entonces las personas, lejos de poner atención a la persona que expone, lejos de estar observando con atención los elementos que se pueden estar proyectando en una pared atrás del instructor o frente a él en el espacio de la herradura abierta, entonces estarán mirando más bien a lo que hacen sus compañeros. Cualquier distractor en una exposición, cuando se tiene la organización tipo herradura, puede generar que las personas empiecen a dejar de poner atención. Basta que un celular vibre en la mesa de enfrente de quienes están escuchando para que distraigan su atención y entonces se fracase en el propósito de generar o de transmitir una información que puede ser valiosa para la formación de recursos humanos. Bien, este es el caso de la distribución en filas o tipo auditorio. En esta situación, todas las personas pueden estar centrando su atención hacia adelante y entonces estar en una posición en la cual, al no tener ninguna persona de frente, no existe la posibilidad cognitiva de construir la idea de que van a intercambiar una opinión con alguien. Entonces solamente, si está el instructor de frente, solamente existe una persona a la cual poner atención y esto es idóneo cuando la técnica instruccional es positiva. En muchos de los cursos de capacitación y también de docencia es muy importante que se transmita cierta información, realizar ciertas explicaciones, dar instrucciones que pueden ser largas y en esos momentos la distribución en tipo filas es idónea porque las personas se predisponen para poner atención a la persona que está de pie enfrente y observar todos los elementos que se pongan ya sea en el pizarrón o ya sea en una presentación de PowerPoint que se esté proyectando justo en la parte frontal de las personas. Es un error utilizar este tipo de distribución y proyectar en una pared lateral. Siempre debe ser a través de los elementos que se utilicen como recursos didácticos, como imágenes o como pizarrones o como rotafolios, deben estar enfrente de las personas cuando se utiliza una distribución en filas. Bien, existe la distribución tipo pasillo. Esta distribución de mobiliario también es idónea cuando se trata de realizar discusiones y además crear un sentido de pertenencia a un grupo. Es diferente a la distribución tipo islas, aunque muy parecida, y también casi, igual que la herradura, casi se puede convertir muy rápidamente en una tipo isabelina. Pero voy a explicar las diferencias. En este caso, la distribución tipo pasillo supone separar en dos al grupo. Esto sirve cuando son grupos en los cuales se establece la discusión o el debate, pero que tiene que realizarse por equipos o por grupos de discusión, dentro de los cuales cada uno, si los formamos de esta manera, siente la percepción o construye muy rápidamente la percepción de pertenencia a un espacio del aula y por lo tanto a un grupo. Entonces, en torno a ese grupo estará colaborando y la discusión claramente se establece entre los que están enfrente. Entonces, el pasillo también permite que el instructor tenga un papel protagónico y una movilidad adecuada para salir del escenario,
permitir que las personas discutan entre sí y volver a entrar, intervenir para plantear nuevas preguntas, realizar conclusiones, establecer algún mecanismo de orden cuando la discusión está creciendo, y entonces tiene un papel importante que puede permitirle dirigir la discusión y al mismo tiempo permitir que las personas establezcan su propia discusión. Muy rápidamente este arreglo se puede convertir en islas si en vez de estar frente a frente cerramos en grupos, y las islas lo que va a permitir es que las personas trabajen de frente con otros compañeros, pero solamente con un subgrupo de sus compañeros del aula. Es decir, podrán concentrarse. Esto se utiliza mucho cuando hacemos actividades centradas en la tarea. Podremos dejar una actividad por equipos. Entonces, cuando hacemos islas, lo que hacemos son círculos. Estos dos grupos los podemos dividir en dos círculos o construir dos círculos y estar ahora, en vez de estar frente a frente, equipo contra equipo, estar frente a frente con los miembros de su equipo. Y esto le permitirá construir un diálogo muy cercano para poder realizar una actividad que se le esté asignando y hacerla de manera independiente al otro equipo. La comunicación está cerrada cuando cerramos dos círculos. Ahora bien, si nosotros estamos pensando en un escenario tipo isabelino, esto puede hacerse rápidamente si hacemos un círculo de todas las personas. Eso rompe la idea de separación. El pasillo separa a las personas por el pasillo, pero cuando eliminamos el pasillo y hacemos un círculo, las personas se sienten dentro del mismo grupo. Entonces sí, todas las personas se miran y el que queda enfrente, la idea del isabelino es que el instructor quede dentro del círculo. El que está dentro del círculo tiene absolutamente toda la atención. En el arreglo isabelino el instructor puede realizar demostraciones importantes cuando la capacitación se trata de desarrollar habilidades de tipo psicomotrices o desempeños muy específicos. Si se trata de una demostración de cómo aplicar alguna técnica de primeros auxilios, el isabelino es el más adecuado, porque el instructor puede hacer la demostración dentro del círculo y las personas, todas las personas que están en el curso de capacitación, al estar en un círculo, no perderán ningún detalle de cómo está realizando la actividad. No están interactuando entre ellos, están observando a la persona que está en el centro. Se construiría, si el isabelino es versátil, porque si el instructor se sale del círculo, entonces se vuelve una mesa redonda, en donde ahora sí, estando todos de frente, pueden establecer una discusión donde todos están en igual de circunstancias. No hay una separación de un pasillo y las personas no se sienten divididas por equipos, sino la individualidad vuelve a cobrar su papel fundamental en la discusión. Bien, pues finalmente, otro ejemplo de los más comunes es la distribución tipo espacio personal. Se trata de separar a las personas de tal manera que no se estén mirando, no estén mirándose hacia adelante, es decir, no tengan una dirección puesta exclusivamente hacia el instructor de tal forma que se asuma que alguien va a dar una instrucción, sino una mirada que puede ser a cualquier parte. Aquí están en diagonal, pero pueden estar organizadas hacia cualquier dirección, pero que sean diferentes para que se asuma que están trabajando de forma individual. Las personas tienden a construir un aislamiento a partir de esa posición de tal manera que no pondrán atención a ningún otro participante, ni siquiera al instructor, y eso les permitirá concentrar su atención en la actividad asignada cuando ésta debe realizarse de forma individual. Bien, pues hasta aquí quisiera hacer un comentario de todas estas habilidades, estos elementos que estamos comentando que tienen que ver con las habilidades para organizar el aula, deben plasmarse en una planificación y forman parte de las competencias que tienen que ver con el diseño e impartición de cursos de capacitación. Si nosotros reconocemos la importancia de los elementos del aula, podemos hacer una buena planeación y por lo tanto podríamos desarrollar buenas competencias para impartir cursos y para diseñarlos. Y bueno, yo les quiero comentar que para eso existen las certificaciones a través del conocer, que certifican las competencias de las personas dentro de los diferentes elementos que tienen que ver con la preparación del curso, el diseño de los instrumentos de evaluación, la implementación del curso. Pero bueno, quisiera darle la palabra a Lorelí Ortega en este momento, porque ella es quien mejor puede explicar estos aspectos de la certificación y qué es el conocer. Y antes de que yo continúe con los otros elementos del aula, quisiera que dejáramos este mensaje con ustedes. Lorelí, ¿estás por ahí para compartirnos la información? Claro que sí, Miguel. Espero que te encuentres muy bien.
después de haber dado todo esto con respecto a la capacitación. Adelante, Loreli, compártenos, por favor, todo lo que tiene que ver con el tema de las certificaciones Conocer. Cómo funcionan y de qué manera el Centro Evaluador Libere Ser de Saber Ser Autónomo puede ayudar a las personas que están interesadas en los temas de los que estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues me da muchísimo gusto recibirles de nueva cuenta en nuestra casa. Lo que más me interesa es que ustedes sepan y pensemos un poquito en esta reflexión que les planteo. ¿Cuántas oportunidades de empleo o de promoción han perdido por no contar con un documento, constancia o un certificado? Es importante que nosotros pensemos en esto. Y si ustedes saben, o si no lo saben todavía, ustedes pueden contar con un documento, constancia o certificado y que Conocer te lo puede proporcionar. ¿Qué es Conocer entonces? Conocer es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es un organismo descentralizado de parte de la Secretaría de Educación Pública. Su propósito es emitir certificados con validez oficial a todas las competencias que poseen las personas independientemente de los estudios formales. ¿Qué es Saber Ser Autónomo? Nosotros somos un centro evaluador, prestador de servicios Conocer. Nosotros generamos los mecanismos y somos facilitadores para que ustedes obtengan su certificado. De ahí radica nuestra importancia, porque Conocer tiene más de 1000 estándares en todos los sectores productivos de nuestro país, pero uno de los más influyentes es la educación. Justamente estos estándares lo que fomentan son formación continua. Y sobre todo saber ser autónomo, pues nosotros estamos pensando en promocionar y ofertar algunos y vamos a mencionar los que justamente nosotros como empresa, como Saber Ser Autónomo y centro evaluador y prestador de servicios, pues vamos a tener que presentarles, ¿ok? Pero antes que nada, me gustaría que todas las personas que se encuentran hoy aquí y quieran recibir su constancia, les estoy dejando a través de los comentarios el link para que puedan meterse y puedan obtener esa liga. Y si ustedes están interesados y les llama muchísimo la atención respecto a estas competencias, no se les olvide, por favor, mandarnos un WhatsApp, un inbox o un correo electrónico. Ahorita en los comentarios se los voy a dejar para que ustedes puedan acercar con nosotros y puedan recibir atención personalizada. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos parecería incorrecto y vulneraríamos un poco sus datos personales si ustedes nos dejan aquí, pues obviamente su teléfono. Por eso ahorita les voy a hacer llegar justamente el correo y les voy a hacer llegar también nuestro celular y nuestro inbox para que se puedan comunicar, ¿ok? Bueno, pues justamente hablando de todas estas situaciones, ¿no? Que actualmente están ocurriendo, ¿no? Y sobre todo para que ustedes puedan, obviamente, pues registrar esas competencias y saber a ciencia cierta de qué son y tener mayor información, pues sí, les reitero que nos escriban. Y pues regresando a este punto, les voy a explicar brevemente de qué se tratan estas competencias. Bueno, por un lado tenemos el Excel 301, que es el que estamos ofertando actualmente en 1,990 pesos, un único pago y van a recibir su certificado a través de Conocer. Justamente junto con el 217, pues abren las puertas para la capacitación. De alguna manera el Excel 301 se basa justamente en la parte teórica y más representativa. Esta lo que nos permite es que estas competencias sean más integrales y sobre todo porque ustedes van a aprender a diseñar cursos, van a poder aprender a ser más válida y van a poder representar y sobre todo entender cómo es que esta competencia va a funcionar, sobre todo porque en algunas empresas, no solo en las organizaciones ejecutivas, pues lo que más se pide son resultados. Y justamente este estándar, el Excel 301, que tiene que ver con diseño, ustedes van a aprender a evaluar su curso de capacitación y por lo tanto van a poder de manera medible y alcanzable ver cuáles son esos objetivos sugerentes para que esas competencias se logren y se alcancen y por lo tanto puedan entregar resultados en las empresas o en las organizaciones educativas. También esto lo que les va a propiciar y generar
son manuales. Justamente nosotros luego vamos a algunos capacitaciones o conferencias y no recibimos el manual, o el manual que recibimos no es el mismo que tiene que ver con lo que está explicando el instructor. Entonces, de ahí radica la importancia. El Éxodo 2.17 es toda la parte práctica. Es para que ustedes reciban la competencia que demuestra y ejecuta la certificación para que ustedes puedan obtenerlo como instructor, facilitador y capacitador. Y bien, aunque ustedes no lo crean, también justamente por la pandemia se han ofertado otros estándares educativos, sobre todo, y que tienen que ver justamente como un acercamiento a la oportunidad. Yo le digo que es un nicho de oportunidad bastante recomendable que hoy por hoy estamos viviendo todos, incluso estudiantes y docentes, que es esto de los dispositivos móviles. El Éxodo 337 justamente se enfoca en esta parte, en concentrar las competencias educativas, el uso educativo de los dispositivos móviles. Entonces, si se dan cuenta, todos estos estándares que nosotros estamos ofertando tienen que ver para que ustedes se profesionalicen, ustedes puedan alcanzar y certificarse y puedan ahora sí tener válidos esos documentos, obviamente esas constancias que sean válidas y que abonen a su profesionalización. Por eso nosotros como servidores y prestadores de servicio de conocer, pues queremos promover de alguna manera muy accesible y de vía remota la posibilidad de que lo logren. Entonces, si ustedes están interesados en obtener estas constancias, estas certificaciones, pues piensen un poquito en esta pregunta que les acabo de hacer, ¿no? Que si han pedido oportunidades, pues esta es una gran oportunidad. Por favor, acérquense a nosotros, mándenos inbox, mándenos WhatsApp, mándenos correo electrónico y les voy a hacer llegar ahorita de una vez en los comentarios y por favor no se les olvide registrarse para que puedan obtener, obviamente, pues esta constancia que nosotros les hacemos llegar y valer con todos sus datos, por favor. Y comenten qué les pareció esta masterclass, porque recuerden que también esto nos ayuda a nosotros a seguirnos impulsando y a seguir profesionalizándonos. Así que, por favor, inténtenlo, háganlo, compártanos, denos like y por favor, pues le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis, que tiene mucha razón en este pequeño tema que solamente fue un poquito de lo mucho que les podemos ofrecer. Te devuelvo la palabra, Miguel. Muchas gracias, Lorely. Bueno, pues como ella dice, pues qué importante es contar con las certificaciones, con los documentos que avalan nuestra formación para poder abrirnos las puertas, las oportunidades que se pierden por no tener la constancia de las competencias adquiridas. Bueno, pues muy bien, esta es la oportunidad. Voy a continuar entonces con la presentación de lo que hemos estado platicando. Déjenme compartirles nuevamente la pantalla. Y voy a continuar con lo que estaba señalando. Ya hablamos ahora de lo que serían, ya hablamos de lo que sería el arreglo del mobiliario y la importancia para la construcción de un contexto idóneo para el aprendizaje que específicamente queremos construir en cada una de las actividades. Recuerden que las actividades también deben tener un propósito. Hay actividades destinadas a propiciar información, hay actividades destinadas a propiciar el aprendizaje significativo, a la movilización de saberes, y hay actividades destinadas a la recuperación de conocimientos previos. Entonces, cada una de las actividades que nosotros desarrollamos tiene que tener un contexto específico. Ahora bien, ya que tenemos nuestro plan y solo cuando tenemos nuestro plan del curso de capacitación, tenemos claro qué actividades vamos a llevar, bajo qué secuencias o momentos de capacitación las vamos a desarrollar, qué elementos vamos a requerir en el encuadre, qué actividades se van a desarrollar, bajo qué técnicas instruccionales, qué elementos están en el inicio del curso, qué técnicas o qué actividades vamos a desarrollar para la adquisición de información por parte de los capacitandos, para el procesamiento de información de los mismos, qué actividades se desarrollarán y con qué elementos se desarrollarán, si van a ser aún dentro del aula o en una modificación del aula, o si va a ser en campo, porque también podríamos establecer diferentes escenarios en los cuales se desarrolla el curso dentro y fuera del aula. Todos estos elementos ya los debemos haber diseñado, incluyendo el cierre del curso, donde establecemos las conclusiones y las tutorías y el desarrollo de la reflexión para seguir aprendiendo. Si ya tenemos esta planeación, entonces nosotros tenemos que verificar
que todos los elementos que están en nuestra planeación, por eso digo que solo cuando terminamos la planeación podemos nosotros hacer el siguiente paso, que es construir nuestro instrumento de verificación de las condiciones del aula. Como lo dije, todos los elementos en el aula de capacitación deben servir o cumplir con el propósito de apoyar el aprendizaje de las personas. Entonces, ningún elemento, por lo tanto, nos puede faltar. Si hay elementos que no se encuentran, tendríamos que verificar la posibilidad de construir o de adaptarnos, de construir una circunstancia semejante que permita realizar las actividades que hemos previsto, porque las actividades llevan una secuencia. Si nosotros, bueno, eso para quienes tienen conocimiento de los estándares de capacitación de conocer, pues ustedes, si se certifican por el estándar de capacitación 217, se establece cuál es el orden. Igual el 301 nos dice cuál es el orden que debemos de seguir en términos de momentos de capacitación. Quienes son docentes y se han certificado en el estándar de competencia 647, que es propiciar el aprendizaje significativo en educación media superior y superior, lo que nos señala es cómo ir construyendo las diferentes secuencias didácticas para construir un aprendizaje significativo a partir de una serie de actividades que nos lleven a ese propósito. Todo está planificado, sea la metodología, ya sea la del estándar de impartición de cursos de capacitación de manera presencial grupal, que es el 217, el que nos comentaba Lorelí Ortega, entre otros, o sea, haciendo secuencias didácticas como el estándar 647, que es propiciar el aprendizaje significativo en educación media superior y superior. Sea cual sea de los estándares o las metodologías que estemos utilizando, tenemos un plan que tiene que irse cubriendo, y para ello necesitamos el aula y los elementos del aula. Entonces, antes de empezar el curso, inclusive antes de empezar cada sesión del curso, debemos nosotros verificar que los elementos que hemos planificado para cada una de las actividades están ahí. Es decir, que se pueden realizar las actividades de aprendizaje como las hemos planeado. Que no nos las vamos a saltar. Sería un despropósito hacer una actividad o saltar una actividad. Imagínense una actividad de movilización de saberes en la cual queremos entrar sin haber hecho previamente una actividad para el procesamiento de información o para la recuperación de la experiencia. Seguramente fracasaremos en ese intento de movilización de saberes, porque no hemos construido la experiencia de aprendizaje en el orden y con los elementos necesarios. Entonces, las condiciones del aula de capacitación y su verificación es esencial en cualquier curso de capacitación. Para ello podemos usar dos modelos. Aquí nuevamente vamos a levantar algunos mitos. La lista de cotejo no se utiliza en todos los casos, sobre todo para aquellos instructores que usan aulas que no son propias. Es decir, si nosotros trabajamos en una institución de capacitación o en una organización que tiene sus propias aulas o espacios destinados para la capacitación, conocemos de por sí las condiciones de cada uno de estos espacios. Sin embargo, muchas veces, si nosotros somos contratados para impartir el curso en espacios que no conocemos, la lista de cotejo puede tener deficiencias que las voy a explicar ahorita. Entonces podemos utilizar dos modelos, lista de cotejo, o escala de valoración. La escala de valoración tiene la virtud de que nos va a permitir identificar no solamente las condiciones en términos de existencia o ausencia, que eso es lo que hace la lista de cotejo. ¿Está presente el mobiliario necesario, sí o no? Eso es una lista de cotejo. Pero el modelo de escala de valoración nos permite, ante el desconocimiento de las condiciones que vamos a encontrar, porque no conocemos el aula de capacitación todavía, nos permite valorar cualitativamente los elementos. Una cosa es que yo tenga un proyector y una laptop para poder realizar la actividad, una actividad instruccional expositiva tal como la he planificado, cuando yo ya conozco la laptop y el proyector. Y otra cosa es que llegue y que me encuentre con que el proyector es un proyector que no está en las condiciones óptimas, que no es compatible con la laptop que yo estoy llevando o que está en el aula de capacitación porque lo llevaron de forma más improvisada. Si eso me está sucediendo, yo tengo que hacer una valoración de tipo cualitativa para llegar a la conclusión de si ese equipamiento, aún estando presente, me es útil o no. Bien, pero vamos a empezar por orden. La lista de cotejo se basa en una lista exhaustiva de las condiciones que el aula debe de tener, lo cual debemos de tener muy claro cuando ya hicimos la planificación del curso. Entonces hacemos la lista que incluye también evidentemente las condiciones
sobre todo si es un aula que todavía no conocemos las condiciones de iluminación, de cantidad de conexiones eléctricas, la existencia de ventilación, la existencia de espacios para acudir a situaciones higiénicas, la situación de salidas de emergencia, todas las condiciones necesarias de seguridad y operación y funcionalidad del espacio para que las personas sientan la comodidad y las condiciones adecuadas y el contexto para que puedan aprender deben estarse revisando. Si ya lo conocemos, pues sabemos cómo funciona cada una de las espacios de la infraestructura que nosotros utilizamos. Ahora bien, tenemos que hacer la lista exhaustiva también del mobiliario que tenemos que utilizar. Y aquí entra en juego lo que nosotros lo que he estado señalando sobre la posibilidad de su movimiento. Si el mobiliario no es adecuado para ensamblarse de diferentes formas, en particular de los arreglos que hemos estado señalando y que diseñamos en nuestra planeación, entonces también tendríamos que ver la posibilidad de realizar un ajuste en el desarrollo de las actividades o en los equipamientos. Nos podemos ajustar a las condiciones que existen sin sacrificar las experiencias de aprendizaje, o tendríamos que tomar una decisión de cancelar o posponer la sesión por lo menos, ¿no? También tenemos que organizarlas por secciones, de tal manera que podamos rápidamente verificar las instalaciones, después el equipo y al final los materiales, que casi siempre los materiales es responsabilidad del instructor. El PowerPoint, los manuales del curso, los formatos de evaluación, los elementos necesarios para realizar las actividades, casi siempre los debe llevar, pero es importante verificarlos para que sepamos que no olvidamos nada y que podemos realizar la sesión. Y debe incluir al final un espacio de comentarios sobre los ajustes realizados o acciones implementadas, y aquí cabe señalar la posibilidad de no realizar la sesión. Esto también es importante que lo señalemos. ¿Para qué aplicamos un instrumento de verificación de las condiciones del aula? Si no es para estar seguros de que la experiencia de aprendizaje será exitosa. Y si las condiciones no son adecuadas, también es para cancelar la sesión o para posponerla. Es un despropósito aplicar un instrumento de verificación de condiciones del aula solamente por decir que sí había y que no. Una vez que entendemos que hay elementos que pueden ser cruciales, por ejemplo, si un curso se basa fundamentalmente en actividades instruccionales de tipo expositivas y el el cañón o la laptop no son funcionales o no están presentes en el aula y no se pudieron conseguir, es un despropósito intentar llevar a cabo el curso, porque vamos a llevar a las personas a fracasar, a tener una experiencia desagradable en su aprendizaje o innecesaria. Simplemente no construimos el proceso de aprendizaje porque no tenemos los elementos que habíamos planificado para esas actividades, ¿no? Si nosotros íbamos a basar la discusión a través de la presentación de una infografía y no la podemos presentar, pues podríamos intentar algunas cosas como verbalizarla, como dibujarla en un pintarrón, pero evidentemente eso va a construir una experiencia deficiente. Si nosotros queremos realmente llevarla a cabo bien, tenemos que tener los elementos que hemos planificado, ¿no? A veces también el diseñar y aplicar un instrumento de verificación de las condiciones del aula también justamente nos permite construir los argumentos que nosotros podamos presentar a las autoridades de las instituciones de capacitación o a las autoridades de la organización que nos contrata como capacitadores, para demostrar que la experiencia no se puede construir en esas condiciones y que se requiere un mejor equipamiento o se requiere un equipamiento adecuado, un aula correcta, o modificar la planeación del curso, que también es una alternativa. Bien, ya que hacemos eso, nosotros vamos aquí simplemente les presento las características de una lista de cotejo de acuerdo al estándar de competencia 301 y 217, que son el de diseño de cursos de capacitación y el de impartición de cursos de formación del capital humano. En ambos estándares de competencia se requiere, ya sea que como desempeño en el 217 se aplique la verificación de las condiciones del aula, o como instrumento en el 301 se diseña el instrumento para su verificación, que se incluye en el anexo del manual del instructor. Entonces, en cualquiera de los casos tenemos que tener un instrumento diseñado que, de acuerdo a estos estándares, pues debe tener estas características, es decir, debe tener un encabezado con el nombre del curso, lugar de impartición, el nombre del instructor o el diseñador en el caso del estándar 301 diseño de cursos,
y la fecha de impartición del curso o las fechas de impartición del curso. Y los elementos a verificar, que son instalaciones, estos son solamente ejemplos, iluminación, ventilación, acceso a internet, salidas de emergencia funcionables, no basta que existen, que funcionen. La verificación se trata de eso, salidas de emergencia accesibles, el mobiliario, que sería otra sección, que serían mesas adecuadas y suficientes para los arreglos requeridos, asientos adecuados y suficientes para los arreglos requeridos y otros mobiliarios, el equipo, que pues básicamente puede ser la tecnología, el equipo computadora portátil, proyector, otros equipos dependiendo del curso de capacitación que se quiere impartir y los materiales, que como digo generalmente son responsabilidad del instructor, mínimamente los manuales del curso y las presentaciones PowerPoint y los formatos de evaluación que sean requeridos. Y el renglón para observaciones o el área para escribir observaciones, que ahorita voy a hacer énfasis en ello porque me parece importante que entender que aplicar un instrumento para la verificación de las condiciones del aula sea esta modalidad que es la lista de cotejo o la que voy a ver enseguida, que es la de escala de valoración, tienen la finalidad de valorar la posibilidad o la probabilidad de éxito en la implementación del plan del curso. Y si las probabilidades de éxito son muy bajas, vale la pena posponer o cancelar el curso, dado que no se podrá construir la experiencia tal como la hemos planificado. Bien, pues como les he comentado, todos estos conocimientos, pues de alguna forma se certifican, bueno, no de alguna forma, son certificados por conocer, que es la instancia de la Secretaría de Educación Pública que tiene este propósito, emitir los certificados de competencias que las personas poseen independientemente de su proceso de formación. Para ello este proceso tiene pues varias etapas. Estas tres son las relevantes, que es la alineación, la asesoría y la evaluación. Y estos elementos quiero señalar que forman parte de un proceso formativo también. La evaluación de competencias con fines de certificación, que establece el conocer como medio de obtención de un certificado, un documento con validez oficial por la SEP de la posesión de la competencia, pues también es un proceso de formación, porque desde la alineación las personas reciben la información, básicamente es un curso de formación donde las personas recuperan el conocimiento que tienen y ordenan los elementos conceptuales que les hacen falta para cerrar la competencia a la que están buscando, ya sea impartición de cursos, propiciar el aprendizaje significativo, el uso educativo de dispositivos móviles, el diseño de cursos en plataformas en línea, etc. La asesoría, que es una actividad que damos los centros de evaluación. Yo junto con libereser.com trabajamos en asesoría con las personas y apoyamos para que estos elementos, por ejemplo, la lista de verificación, el diseño del curso, que es la carta descriptiva, que a veces se llama plan de sesión, a veces se llama guía didáctica, estos elementos, ¿no? Manuales de cursos, instrumentos de evaluación, los ayudamos a que entiendan su construcción y su propósito y lo hagan correctamente. Verificamos sus conocimientos, les damos guías de estudio de tal manera que una vez que le damos una asesoría, que es una tutoría, y llegan a la evaluación, no llegan así simplemente, los preparamos y los mandamos a la evaluación solo cuando sabemos que las probabilidades de éxito son muy altas, ¿no? Es decir, que casi seguro que ustedes se van a certificar y entonces sí, una persona evaluadora les aplica un proceso de evaluación para que ustedes puedan obtener su certificado en conocer. Pero quisiera que igualmente aquí Lorelí Ortega, que es la que mejor puede explicar estos elementos, estos servicios que se dan en Saber Ser Autónomo, nos ayudara a exponerlos, a explicarlos, para que las personas que nos están escuchando tengan una idea muy clara de cómo pueden llevar a cabo este proceso que es a la vez formativo y que les permite rápidamente a través de un proceso de evaluación obtener un certificado con validez oficial de la SEP para acreditar sus competencias. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por abrirme el espacio nuevamente. De verdad estoy muy contenta de todas las personas que están aquí, que están interesadas justamente en certificarse. Y como bien tú lo repetiste, el propósito de conocer es justamente hacer válido, o sea, que tenga validez oficial las competencias de las personas, que independientemente de sus grados formales que hayan obtenido, pues puedan alcanzar la profesionalización a través de las competencias. Pues justamente, como bien dice, esto es parte de nuestros servicios y nosotros solamente les pedimos un único pago con el que ustedes van a acceder justamente a todas estos procesos, estas etapas que lleva la certificación. Como bien dijo el doctor Miguel Ángel, la alineación es un curso
únicamente exclusivo para prepararlos en los estándares. Luego viene la parte de retroalimentación y asesoría, donde nosotros obviamente los estamos revisando constantemente para que justamente todas estas evaluaciones puedan llevarse a cabo y sobre todo que ustedes estén listos para la evaluación, porque no solamente se trata de una evaluación cualquiera, sino lleva un proceso, lleva una forma de habilitar, de que ustedes vayan conociendo sus propias habilidades, destrezas y competencias para adquirir una nueva, para complementarla, porque yo creo que todos tenemos algo que ofrecer, tenemos un conocimiento, tenemos competencias, simplemente no las tenemos educadas y justamente saber ser autónomo les ayuda a que ustedes las formalicen, las puedan vivenciar y sobre todo las lleven a su campo de expertise, de su área experta. Posteriormente de que hacemos estas retroalimentaciones y asesorías, pues pasamos ya al proceso de evaluación enteramente, donde obviamente, como bien dice el doctor Bertis, un evaluador independiente, que es un prestador de servicios de conocer y que también nos apoya a nosotros en este centro, va a ser la encargada de obviamente llevarlos a este proceso de certificación con términos de evaluación. Entonces, cuando ustedes ya adquieren esta competencia y son competentes, pues se les va a dar un certificado. Y ese certificado es el que va a durar dependiendo, porque tienen una duración, algunos tienen desde 2 hasta 5 años estas certificaciones. Y obviamente pues estas certificaciones pues va a depender mucho de cómo ustedes quieran explotarlas y llevarlas. Algunos les va a ayudar para que ustedes se autoempleen, para que experimenten, como bien les dije, pues no solamente en la parte de capacitación, sino también para que se conviertan en mejores docentes. Yo sé que muchos de los que nos están viendo son personas que están estudiando en la UPN. Acérquense a nosotros. Sé que hay estudiantes y egresados, así que les pido de favor que se interesen porque vamos a tener un súper proyecto para todos ustedes. Espero que todas estas presentaciones que les estamos dando no solo tienen que ver con las competencias que ustedes desarrollan, muchos estándares se parecen en la forma en la que son evaluados. Obviamente todos tienen una forma única de evaluar, tienen una forma de explotar esa competencia para que ustedes logren ser profesionalizados. Entonces, lo más importante es que ustedes logren y lo alcancen. Nosotros nunca dejamos sueltos a nuestros clientes, a todas las personas que se nos acercan. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que logren certificarse. Y créanme y déjenme decirles que estos son algunos elementos de todo lo que ustedes pueden desarrollar. Y si se dan cuenta, son cosas que comúnmente hacemos a lo mejor como estudiantes, pero también a lo mejor como docentes, pero también como profesionales. Entonces no estamos alejados ni les estamos hablando de cosas que no sepan realizar, solamente que aquí existe una metodología y esta es la metodología que ocupa conocer, que va enfocada a las competencias. Y yo creo que todas las competencias pueden ser rentables siempre y cuando sepan y estén bien dirigidas y sobre todo que logremos hacer estrategias de cambio para todos ustedes. Acérquense a nosotros, mándenos un inbox, mándenos un WhatsApp, porque de verdad estamos nosotros ofertando competencias a un buen precio, accesibles y sobre todo para que ustedes logren profesionalizarse y logren justamente llevar su conocimiento a otros lados. Recuerden que ustedes son los que se ponen sus propios límites de su conocimiento. Los esperamos y espero de verdad de todo corazón y gracias a todo lo que nos está enseñando el doctor Miguel, que sepan que son cosas que nosotros les estamos ofreciendo con mucho cariño y mucho respeto a todos ustedes. Así que Miguel, continúa con tu masterclass, por favor, para darle este cierre definitivo. Muchas gracias por tú ser el evaluador, por ser el alineador estrella de esta casa, porque de verdad, gracias a ti, muchos de nosotros nos hemos formado. Y lo digo así porque soy egresada de la UPN y me siento muy orgullosa de ser de esa casa. Así que todas las demás personas, acérquense por favor, también tenemos justamente estas formas de capacitar y de certificar. Entonces están las puertas abiertas de nuestra casa para todos los profesionales, servidores públicos, capacitadores, estudiantes y egresados universitarios. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias, Lorely. Bien, pues, pues antes de continuar, yo les quiero comentar que les pusimos la liga, yo les acabo de poner la liga en Facebook para que se puedan registrar. Solamente si se registran nosotros podemos emitir las constancias porque necesitamos que pongan su nombre completo para poder, pues así como lo escriben, poder emitir la constancia y saber a qué correo o a qué WhatsApp se las podemos hacer llegar. Y adicionalmente, además de registrarse, yo les pido por favor
que como un medio de verificación, una forma que nosotros podamos pues pasar alguna verificación que posiblemente nos quieran hacer y que es necesaria, les pido por favor que pongan algún comentario acá en el chat del Facebook, un comentario en el cual no expongan sus datos personales por seguridad, pero sí un comentario sobre la clase para que nosotros podamos hacer una verificación de que estuvieron presentes en la sesión y por lo tanto les podamos emitir la constancia de participación en la misma, previo registro en la liga que acabo de poner. Bien, pues bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente instrumento, que es la lista de verificación. Bueno, la siguiente modalidad de lista de verificación, que es la escala de valoración. La escala de valoración igualmente se basa en una lista exhaustiva de las condiciones que debe tener el aula, igualmente instalaciones, mobiliario, equipos y materiales que vamos a utilizar y que previamente están establecidos en nuestro plan de curso. Es decir, aquí es muy importante señalar que la lista de verificación no es algo improvisado, no es lo que se me ocurre que debo de tener, sino es algo que se desprende de la propia planeación de un curso y que además debe irse aplicando de acuerdo a la forma, al orden en que yo tengo establecida la importancia de cada uno de estos elementos. No señalé, y lo voy a señalar ahorita, que en la lista de cotejo, cuando aplicamos una lista de cotejo para verificar las condiciones del aula, debemos señalar, ya sea con negritas o con otro color, de manera importante, aquellos elementos sin los cuales simplemente la sesión no se puede realizar. Por ejemplo, si se trata de una sesión de primeros auxilios y no tenemos un maniquí adecuado para la demostración o la práctica de los capacitandos y no podemos sustituirlo por algún otro recurso, entonces simplemente no podemos llevar a cabo la capacitación. Si se trata de una capacitación que se realiza en campo y se trata del adiestramiento o la capacitación para la operación de autobuses de transporte y no tenemos un autobús para practicar, entonces no podemos llevar a cabo la capacitación, el curso de capacitación. Sería un despropósito porque no se puede cerrar el círculo del proceso de aprendizaje. Si ustedes revisan, bueno, quienes ya saben, y si alguno tiene interés, pues también nosotros damos los servicios para que se puedan formar en cualquiera de estos procedimientos, metodologías que tienen que ver en la capacitación o en la educación. Y ustedes verán que cuando diseñamos secuencias didácticas o momentos de capacitación de un curso, ya sea de licenciatura, de educación media superior o de capacitación, pues tenemos muy claro que cada actividad va aportando un elemento necesario que prepara el siguiente. Entonces, si no tenemos los elementos, pues no podríamos llegar a la conclusión exitosa del aprendizaje. Entonces, por eso digo que es un despropósito continuar con una sesión o con un curso si no tenemos esos elementos que pueden ser definitivos. Hay elementos que pudiéramos adaptarnos. Es decir, si no tenemos hojas, un tipo de hojas específicas, podríamos reemplazarlas por hojas bond para realizar una actividad. Si eso es posible, si no tenemos un pizarrón y podemos utilizar un rotafolio, pues si eso es posible, lo hacemos. Si no tenemos una pantalla para presentar el PowerPoint y podemos usar una pared que tiene la condición adecuada y que proyecta adecuadamente las diapositivas que llevamos preparadas y lo podemos hacer, pues entonces todas esas adaptaciones las vamos incorporando. Pero si tenemos elementos que no se pueden reemplazar o no se pueden adaptar, entonces sí tendremos que tomar una decisión, porque para eso aplicamos un instrumento de verificación, para tomar la decisión de bajo qué condiciones se puede continuar, es decir, qué modificaciones hay que realizar, o si definitivamente no hay condiciones para llevar a cabo el curso. Ahora, en la escala de valoración, además de la lista exhaustiva, que eso es lo que desprendemos de nuestra planeación, tenemos que establecer para cada elemento una descripción detallada de cuáles son sus condiciones de funcionalidad. Es decir, si vamos a utilizar un proyector, pues cuáles son las condiciones que debemos tener del proyector, para qué equipos tendrá que ser compatible o debe ser funcional con los equipos que están presentes en el aula si es que la propia organización los va a aportar. También debemos establecer una valoración que nos permita de forma cuantificable emitir un juicio sobre las condiciones generales, porque si son muchas cosas las que van a fallar, por ley de Murphy el curso va a fallar. Algo va a salir mal si son muchos riesgos los que vamos sumando, o si hay un riesgo que es sustantivo, como lo decía, un elemento crucial que no corresponde a las características, entonces tenemos que valorar que el curso no se puede llevar a cabo. Ahorita vamos a explicar un poco mejor
con este ejemplo. Una secuencia para elaborar una lista de verificación, bajo este punto de vista que es la escala de valoración, pues tenemos que empezar por, voy a poner el ejemplo de un elemento, pero todo se tiene que hacer igual. Por ejemplo, mesas suficientes para los participantes, que sería un elemento del mobiliario. Tengo que hacer la descripción detallada. Mesas móviles adecuadas para la organización en herradura y en filas. ¿Por qué? Pues porque son si mi plan dice que tengo que tener unas actividades en organización en filas y otras actividades que tienen que ver con una organización de herradura porque es un diálogo discusión o cualquier otra actividad que sea propicia para este tipo de arreglo o para el cual este tipo de arreglo sea el idóneo, entonces debo poder mover, reajustar el mobiliario para cada una de las actividades. Entonces hago mi escala de valoración, ¿no? Ahí está la descripción detallada, es decir, si se apega a esta descripción yo tendría el 100% de garantías de que tengo el elemento y que va a ser funcional para desarrollar la actividad que planifique en mi curso. Y si no, pues tengo que ir viendo, el segundo valoración es, lo puedo adaptar, es decir, no es lo idóneo, pero puedo utilizar lo que hay, adaptando las circunstancias de tal manera que puedo llevar a cabo la actividad con esas adaptaciones. Y el tercer elemento, el que ya, por ejemplo, aquí la escala de evaluación sería 0 y posiblemente ya ponga en riesgo el curso, es no hay forma de adaptarlo y simplemente no voy a poder llevar las actividades tal como las planifique. Entonces, así lo pongo en mi escala de valoración. Le voy a poner 10 puntos a ese elemento, mesas suficientes para los participantes, si se trata de mesas de más de 50 centímetros, ligeras, cuadradas o forma que permita su ensamble, como lo dije, en filas o en herradura. Le voy a poner 5 puntos si se trata de mesas de más de 50 centímetros, es decir, muy grandes, pero son ligeras y por su forma no permiten su ensamble, pero las puedo juntar. Si son ligeras las puedo levantar y cambiar de lugar, y aunque fuesen redondeadas en las puntas, puedo intentar hacer la organización tipo herradura y hacer que funcione la actividad que estoy planificando. Ahora, si se trata de mesas fijas o demasiado pesadas para modificar la organización y convertir de filas a herradura, entonces ahí ya se comprometió la actividad y seguramente no podré llevar a cabo una actividad de diálogo y discusión en las condiciones idóneas. Porque si las mesas están en filas y no se puede modificar esa organización del mobiliario, entonces un diálogo o discusión es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces es posible que si encuentro una forma en el aula, algún criterio, alguna idea para adaptarlo, lo puedo ajustar en el espacio de observaciones. Para cada criterio lo idóneo en una escala de valoración es tener un espacio de observaciones justamente para señalar si lo voy a poder adaptar y cuál es la adaptación que voy a llevar a cabo. Y si no lo voy a poder adaptar, qué impacto, en qué actividades y qué probabilidades de éxito me está afectando al no llevar a cabo la actividad en el contexto del curso. Vamos a ver un ejemplo de lista de cotejo. Pongo solamente el ejemplo de lista de cotejo porque la escala de valoración, como lo dije, pues sería ir a hacer una descripción detallada de cada uno de los elementos en función a lo que voy a realizar, de acuerdo a las necesidades que voy a requerir, imaginando las diferentes posibilidades y plantearles un valor. Yo sugiero que sean 3, ¿no? Se puede ser, bueno, yo puse 10, 5 y 0, pero bien podría ser 0, 1, 2, 1, 2 y 3, o con iconos. Algunos usan escalas de valoración a partir de expresiones emocionales, poner caritas tristes, indiferentes y felices, si tengo o no tengo las condiciones o tengo adaptadamente las condiciones para llevar a cabo cada actividad. Esto lo presento porque también, bueno, esto cumple las características de los estándares de impartición de cursos de formación del capital humano, el de diseño de cursos que establece Conocer para su certificación. Entonces, bueno, hay que poner el nombre del curso, las instrucciones para poder aplicar el instrumento de verificación de condiciones del aula, sea lista de cotejo o escala de valoración. Hay que poner todos estos elementos, el nombre del instructor, la fecha de impartición del curso, el lugar de impartición del curso, el número de sesiones y el número de participantes. Y evidentemente lo que sigue son los criterios y la verificación. ¿Existe o no existe? Puede ser también 2 hileras, sí o no, está presente o no está presente, o una sola hilera donde solamente marquemos en el supuesto de que sí esté presente, porque esta es una lista de cotejo, el elemento que tengo que verificar. Entonces, bueno, empezamos por instalaciones inmobiliarias. Estos son solamente ejemplos, porque como les comentaba, pues esto solamente lo podemos vaciar o construir una vez que tenemos nuestro plan de curso, nuestra guía didáctica o nuestra carta descriptiva. Solamente hasta ese momento podemos saber qué elementos
de mobiliario vamos a requerir. Evidentemente las instalaciones también son importantes, pero también depende, por ejemplo, aquí dice un espacio mínimo de 15 metros cuadrados porque el número de participantes es 5. Pero si tuviera un curso en el cual voy a tener 20 participantes, 15 metros cuadrados, sería insuficiente. Entonces, eso depende mucho de las características y la planeación del curso. Pero los elementos o los títulos sí tendrían que establecerse mínimamente así: instalaciones, inmobiliario, material de apoyo a utilizar y equipo necesario para el curso. Como les digo, lo que está aquí son ejemplos simplemente para ilustrar lo que sería la lista de verificación. Ahora, lo que está del lado derecho sería la hoja 2 o la parte reversa del curso. Esta es la parte importante que es determinante que no obviemos. Es decir, no aplicamos una lista de verificación de condiciones del aula solamente para acreditar el estándar de competencia y ya nunca más volverla a hacer, o solamente por una práctica, una buena práctica, por cierto, pero no solamente como una práctica de instructor o de docente, sino lo usamos para tomar decisiones. Tenemos que construir un juicio de lo que tenemos a disposición en el aula de acuerdo a lo que habíamos planificado. Entonces, ese espacio justamente yo lo que propongo es que nos hagamos la pregunta explícita: ¿se cuentan con todos los requerimientos para la sesión? Y tengamos un espacio para decir que sí y un espacio argumentado para decir que no. No se puede llevar a cabo la sesión porque los elementos tal no son funcionales, no cubren las características, imposibilitan las actividades tal, y por lo tanto no se puede construir el aprendizaje esperado o se compromete la probabilidad de éxito del resultado de aprendizaje. Igualmente, si llevamos a cabo el curso, es decir, si no lo cancelamos porque consideramos que cada elemento se puede adaptar, cada elemento que no está presente o no es funcional de acuerdo a las condiciones que esperábamos encontrar, y pudimos imaginar o construir un mecanismo para la adaptación de las actividades y mantener la probabilidad de éxito en un buen nivel, entonces tendríamos que igualmente que argumentar qué elementos tuvieron que ser adaptados. Esto va construyendo una curva de aprendizaje sobre las condiciones que encontraremos en cada aula para cada curso. Bien, lo demás, lo que viene abajo, pues es algo que el estándar de competencia 301 diseño de cursos establece, que es plantear recomendaciones para el instructor sobre el uso de materiales de apoyo, o sea, los materiales didácticos del curso, y al final pues es recomendable que el que verifica, generalmente el instructor, ponga su nombre y su firma para constatar, para poder autentificar que la verificación se llevó a cabo. Bien, pues por hoy esto es todo. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco, espero, yo realmente tengo la esperanza de que esta masterclass les haya transmitido algunas buenas ideas, les haya ilustrado, sobre todo quienes ya tienen experiencia. Un poco la idea de la certificación de competencias es que quienes ya tienen experiencia se les aproxime, se les organicen conceptos adicionales y con ellos cierren el círculo de formación y puedan certificarse exitosamente. Seguramente para quienes ya tienen alguna experiencia, quienes ya cursaron alguna licenciatura en educación o en algún elemento que tiene que ver con la capacitación o la formación de personas, pues seguramente todo esto les va generando algún sentido y les aporta, y esa es mi esperanza, haber aportado en cada uno de ustedes algún elemento adicional que les permita cerrar o complementar las competencias que han adquirido con los conocimientos previos y la experiencia previa que tienen. Bien, pues les dejo con Lorely Ortega para que les dé los comentarios finales y les haga las recomendaciones necesarias para quienes deseen incursionar en el campo de la certificación de competencias. Por mí ha sido todo, fue un placer servirles, muchas gracias, espero seguirles viendo y seguir dándoles algún apoyo adicional. Para mí será un placer seguir sirviéndoles. Hasta luego y muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Te agradezco mucho que estemos hoy aquí reunidos porque de verdad estamos muy interesados en seguir profesionalizando y formando a las personas. Para mí, como les decía, es un logro esto, hacerles llegar toda esta información. Sé que es muy poco tiempo, que podemos exponer muchísimos más temas que se relacionan justamente con la forma en la que se utiliza esta metodología de conocer, y poco a poco estamos bombardeándoles de esta información. Es básicamente mucha de poquita información, porque de verdad es vasta, y de verdad
acérquense a nosotros. Somos prestadores de servicios de conocer, tenemos nuestra página web, pueden acercarse a ella, que es liberecer.com, y observar otros estándares que tenemos. Sé que algunos de ustedes son estudiantes de la UPN, acérquense también con nosotros, y las personas que se dedican a estos rubros, como bien lo dijo Miguel, pues ya esto no es nada nuevo, al contrario, es un refresh, y pueden ustedes también pues certificar sus competencias porque ya las poseen, ya las dominan. Solamente esta es la idea de que ustedes puedan ubicar y puedan encontrar la oportunidad, como bien les hacían esa pregunta de reflexión. ¿Cuántas oportunidades no hemos dejado ir porque no tenemos esas credenciales, no tenemos esa oportunidad de demostrar que sabemos hacer cosas, que tenemos competencias, destrezas, habilidades? Y pues esta es una de las formas en las que podemos acercarnos y profesionalizarnos. Yo me despido nuevamente, pueden acercarse de cualquier manera, estar con nosotros. Vamos a estar haciendo más masterclass para que ustedes sepan y vayan conociendo de qué se tratan estas competencias, pero sobre todo el trabajo que nosotros manejamos, porque no solamente somos un centro evaluador de conocer, saber ser autónomo, lo que nosotros también hacemos es educar a la gente, porque obviamente somos un centro educativo y nos debemos a ello, y nuestra formación formativa en educación, entonces eso nos permite a nosotros considerar justamente esta parte que es la que queremos cosechar en cada uno de ustedes. Así que recuerden que los límites de su propio conocimiento se los ponen ustedes, y acérquense a Saber Ser Autónomo, porque Saber Ser Autónomo es liberecer.com. Hasta la próxima, bye. Gracias, Miguel. Campo formativo, me parece que ustedes dan todo, de verdad, en un 100%. Aquí la que quizás ya hace falta todavía un 20%, por no decir más, en mi formación o en mi aprendizaje, es a mí que estoy certificándome. Al contrario, ustedes me dieron un gran apoyo, y pues yo pienso que he avanzado demasiado en mi proceso de formación, porque tuve que hacerlo, tuve que estudiar precisamente para poderme certificar. El servicio que brindó el equipo de conocer a nosotros fue bastante favorable. Las dudas se aclararon en su momento. Fue un apoyo muy grande y muy satisfactorio para nosotros los maestros, para los que estuvimos realizando en esta certificación. Y estoy sumamente agradecida, reconociendo todas estas áreas de oportunidad que yo tenía o que conocía y que no sabía que las tenía escondidas, y que en el momento de hacer los productos, de hacer todo el desempeño, me dio cuenta que tenemos todas esas habilidades, pero que a veces las tenemos tan escondidas porque trabajamos de manera tan automatizada que no nos damos cuenta de esta situación. Una experiencia muy grata que también me colocó en una posición en donde continuar actualizándome y buscar nuevas estrategias para la mejora de mi práctica. Me retó a mejorar, a conocer, a practicar, a estudiar. Entonces fue muy satisfactorio. Es algo nuevo, yo nunca había hecho una certificación. Es una situación que requiere compromiso totalmente, mucha dedicación y también mucha paciencia, porque son aspectos que en la práctica cotidiana a veces desconocemos, pero fue una experiencia muy agradable. Creo que pues nos ayudaron siempre, nos estuvieron ayudando, nos estuvieron guiando, como que quitaron los nervios que sentíamos para ayudarnos, y fue ahí, por eso logramos los mejores resultados. La verdad es la primera certificación que yo tengo. La verdad, para mí pues todo se me hizo nuevo, pero el acompañamiento que nos dieron pues realmente a mí me parece pues muy bueno, ¿no? Porque fue desde la parte del diagnóstico, lo primero en que no nos estresáramos, que estuviéramos tranquilos, esa parte humana. La verdad yo agradezco bastante ese apoyo que pues me dieron, y pues que me hicieron sentir así como que bueno, esta es una certificación, pero tranquila, vamos a ver, esto es una situación para, pues, la primera parte del diagnóstico, ¿no? Para ver qué es lo que realmente te está haciendo falta. Y pues bueno, todo el proceso que se llevó para mí fue muy, muy claro, muy, muy tranquilo, siento que todo lo tienen muy organizado, muy estructurado. Y pues la verdad yo no tengo otro comentario más que agradecimiento
por todo lo que estuvieron haciendo en esta parte de la certificación. Felicito, la verdad. Yo, desde un principio, a mí me quedó muy claro con sus explicaciones, con su acompañamiento, aclarando sus dudas. Para mí fue el que nos llevaran de la mano muy atinadamente, y eso a mí me dio confianza y me llevó realmente a lograr esto que de alguna manera es justo decirlo, sí demanda de mucha dedicación y mucho compromiso. Hay elementos que conocíamos, sin embargo, no teníamos una sistematización para hacer uso de esos conocimientos en el ámbito de planeación y de enseñanza. Y el haber realizado el proceso de certificación nos lleva de manera paulatina a conocer de la forma correcta el manejo y los usos que podemos darle a las bases tecnológicas para la enseñanza. Pues en general mi experiencia fue muy buena. Sin duda, como todo proceso de evaluación, me generó mucho nervio, mucho estrés, pero quienes estuvieron encargados de esta evaluación estuvieron acompañándome pues desde que inició el proceso hasta ahorita en estos momentos. Entonces mi experiencia en general fue muy buena.